Muy buenos días, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos una vez más en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bendición estar nuevamente al aire con ustedes. Este programa se produce todos los días de lunes a viernes, totalmente en vivo desde las instalaciones del Canal 38, aquí en el área del Paso, Texas, en el 2201 calle Wyoming Street, en el área central del Paso. Esta señal ha crecido de una manera exponencial, de tal manera que ha podido bendecir muchos lugares. Ya no solamente está en televisión abierta, sino también se encuentra en cable, en las plataformas digitales, en su página de internet. Lo puede descargar desde la aplicación de su teléfono. Y siempre ha sido un gozo y una bendición poder estar aquí. El deseo de nuestro corazón como invitados, como anfitriones de este programa Unidos en el Amor de Cristo, le recordamos que es ser de bendición, poder traer a usted palabras a través de la palabra de Dios que vengan a alentar, que vengan a ayudar, a apoyar, a nuevamente fortalecer esa comunión con Dios que día a día la necesitamos porque es parte de la vida cristiana. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos aquí en el área del Paso, Texas. Estamos en el northeast del área de esta ciudad. También nos puede visitar ahí en la página de internet cielosabiertoselpaso.com. O en su efecto también puede descargar nuestra aplicación a través de la plataforma de su preferencia, ya sea Apple o ya sea Android. Nos encontramos ahí en la aplicación que se titula The Church App. Una vez que usted la descarga, ahí en el browser o en la línea de búsqueda le pone nomás Cielos Abiertos El Paso y puede disponer de toda la programación también de lo que representa nuestra iglesia Cielos Abiertos. La línea de oración del Paso, de aquí en el área del Paso, Texas, le recordamos, también nos puede enviar sus peticiones. El teléfono a marcar es área 915-532-8518. Repito, de hecho usted lo ve aquí en la parte de abajo, área 915-532-8518. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna necesidad, usted se puede comunicar sin ningún costo a este lugar y aquí le pueden atender, pueden tomar su petición y día a día hay un grupo de voluntarios que se dedican a orar por las peticiones que usted expone. Pero también le queremos recordar que si alguna petición suya ha sido contestada, es de mucha bendición que nosotros podamos saber. Comuníquese también al canal 38 y hágale saber a las personas que están en la línea telefónica que usted puso una petición y que Dios se la contestó. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos también seguir continuando orando ahora en agradecimiento a Dios por esas peticiones contestadas. Bueno, pues el día de ahora me siento contento y agradecido con Dios el poder estar una vez más este martes del mes de junio, poder encontrarnos con ustedes para poder compartir este devocional, esta enseñanza que tiene que ver con una línea de mensajes o de devocionales que hemos estado desarrollando desde hace 2 martes. Les recuerdo brevemente, hace 2 martes compartíamos Aumenta tu fe en Dios, en donde hablábamos de la importancia de aumentar nuestra fe, nuestro credo delante de Dios. La semana pasada hablábamos, el martes precisamente pasado, hablábamos también de este tema que tiene que ver, no solo lo que se le conociera aumentar la fe en Dios, sino aumentar también la pasión por Dios. Esta semana vamos a estar hablando un tema que lo hemos titulado Aumenta tus fuerzas en Dios. Qué importante es que nosotros como creyentes, nosotros sepamos que Dios ha puesto en nosotros a su disposición a través de la palabra de Dios esta virtud, este poder, este recurso que son las energías. Obviamente cuando hablamos de la fuerza nos referimos a no solamente a las fuerzas físicas, porque todos tenemos un límite sobre nuestras fuerzas físicas, sino también nos referimos a nuestras fuerzas emocionales, a nuestras fuerzas espirituales, a nuestras fuerzas que necesitamos del día a día, esa energía que necesitamos del día a día en nuestra relación con Dios sobre esta sociedad, sobre este mundo en el que vivimos. Y para ello me gustaría iniciar con un texto de la palabra de Dios que me atrevo a creer que es muy conocido, de hecho, porque hay un compositor que sacó una canción y se hizo muy famosa y precisamente se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 10. Me tomo a leerlo. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Cuando hablamos del libro de los Salmos, estamos hablando de las composiciones poéticas de diferentes autores y entre ellos David, uno de los más conocidos, que es el que tiene más salmos para entenderlo de mejor manera.
pero hubo otros compositores que también fueron parte de lo que viene siendo la compilación de este libro. Este salmista, que no es David, sino es otro autor, hace referencia en la composición de una canción que le dedica a Dios, en donde por ahí los estudiosos la titulan como un cántico o una canción reconociendo la bondad de Dios. Detrás de estas líneas que él escribe, de estas estrofas que él escribe, se encuentra esta frase que se titula: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de las fuerzas y que aumentan, quisiera hablar precisamente lo importante que es recordar y aprender por qué el salmista cantaba y decía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Unos datos interesantes cuando hablamos de este animal feroz, grande, fuerte, longevo, el búfalo, que supongo yo que podemos traerlo a la memoria y vemos a un animal fortachón, a un animal antiguo. Este animal se remonta desde los tiempos hebreos, desde los tiempos bíblicos, en donde uno de los datos actuales, que ahorita vamos a ver, el dato histórico, se dice que estos animales pueden pesar entre 1000 a 2000 libras en peso. Eso es algo sorprendente. Se dice también que estos animales pueden sostener un peso de 3 a 5 veces más sobre el peso que ellos tienen. Estamos hablando que estos animales se convierten en tractores en términos de raza animal, que pueden mover, que pueden jalar pesos inmensos. Pero también algo que se le reconoce mucho al búfalo es que el búfalo es el único animal dentro del reino animal que puede ponerse en campo de batalla con un león y no solo defenderse, sino en muchas de las ocasiones hasta vencerlo. Cuando hablamos de la cadena alimenticia del animal, el rey de la selva, como así se le conoce, que es el león, entendemos que este animal depredador, cuando busca su presa, este animal es un hecho que lógicamente va a terminar cazando lo que está buscando. Pero cuando se enfrentan con los búfalos, dicen por ahí los que se dedican a hacer estas investigaciones, dicen que los búfalos tienen la capacidad de defenderse a tal grado que los leones se meten en aprietos, por así decirlo. Pero, ¿qué significaba entonces para los hebreos cuando este compositor que quería exaltar la bondad de Dios dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo? Bueno, hay un dato en la Biblia que se encuentra ya en el libro de Números, cuando dice la escritura que se encontraba el rey Balac hablando con este hombre llamado Balaam, un profeta de Jehová. La intención de este hombre era que el profeta de Dios maldijera al pueblo de Israel. Pero en la conversación dice la escritura que le recuerda el profeta Balaam a Balac y le dice de la siguiente manera: Dios ha sacado a Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. ¿Por qué usa este término el profeta de Dios? Porque lo que le estaba diciendo a este hombre, a este enemigo que pretendía hacer caer al pueblo de Dios, le estaba recordando que Dios había guardado a su pueblo Israel, no solo de librarlos o separarlos o liberarlos de la esclavitud de Faraón de Egipto, sino que también la manera en la que lo hizo representaba una fuerza inmensa, de tal manera que podía ser comparada con la de un búfalo. Cuando hablamos de que debemos de aumentar nuestras fuerzas en Dios, estamos hablando prácticamente que Dios quiere, puede y desea que nosotros, sus hijos, comprendamos que cuando se trata de sacar fuerzas, de aumentar nuestras fuerzas, de aumentar nuestra energía, ya sea física, porque Dios también contesta oración a unas energías físicas que a veces el hombre puede padecer en su debilidad, pero también a unas fuerzas espirituales, porque recordemos que en la vida cristiana las fuerzas o la energía, por así decirlo, lo que representa el volumen, lo que representa el peso para hacer las cosas. Recordemos que también el cristiano puede pasar por momentos de debilidad, de desaliento, de desánimo.
Y lógicamente algo que puede fortalecer, que puede reanimar a un creyente son las fuerzas en Dios. Y cuando el salmista decía, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, daba a entender el salmista que el creyente, el Hijo de Dios, puede recurrir a Dios y puede tener una fuerza del cielo que lo puede reanimar y volver a comunicar, a enmendar, a luchar, a trabajar, a proyectar, a orar, a creer, a esforzarse, a entregarse, a rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas no se encuentran en este momento y en muchos lugares con las fuerzas abajo, con el ánimo abajo, por así decirlo, como dirían por ahí, ¿verdad? Los muchachos, con el pico abajo? ¿Cuántas personas pudiéramos que conocemos a nuestro alrededor han decidido colgar el arpa, colgar los tenis y están en la vida, se encuentran en la vida, pero pareciera ser que caminan sin fuerzas para seguir adelante? Pareciera ser que se sienten débiles emocional, espiritual o físicamente hablando, ya sea por diferentes circunstancias. Pero aquí el punto es que nosotros, cuando recurrimos a Dios en oración, cuando nosotros volteamos a la palabra de Dios, cuando nosotros comprendemos lo que Dios tiene para nosotros, nosotros llegaremos a la conclusión a través de este devocional que las fuerzas en Dios, aunque posiblemente por luchar mucho, aunque posiblemente por esperar mucho, aunque posiblemente por aguardar mucho, pudieran debilitarse, por así decirlo, dejando al grado de orar, dejando al grado de buscar a Dios, dejando al grado de congregarnos, dejando al grado de creer, debemos de recordar que Dios tiene para nosotros algo preparado, y es que Él quiere aumentar nuestras fuerzas. Aumentar nuestras fuerzas se interpreta también como renovar nuestras fuerzas, reanimar nuestras fuerzas, alentar nuestras fuerzas. Porque si algo encontramos en la Biblia es que para poder continuar la vida cristiana, lógicamente la fe es una parte fundamental. Pero la fe, dijo el apóstol Santiago, que para que la fe pueda ser real, la fe sin obras es muerta, dando a entender que la fe es creer en Dios internamente, lógicamente. Pero cuando toma vida la fe, cuando la fe toma acción, se cristaliza, honra a Dios, es cuando con nuestra actitud, con nuestro espíritu, con nuestras fuerzas, nosotros comenzamos a hacer lo que creemos. Y es por eso que es tan importante, nosotros que estamos escuchando este programa, viendo este programa, nosotros comprendamos que Dios debe, quiere y desea aumentar nuestras fuerzas. Como cristianos, sabemos que conocemos más de una persona que necesita reencontrarse y recuperar, aumentar y reforzar sus fuerzas en Dios. ¿Por qué no decirlo? Aún dentro del liderazgo. En ocasiones en el liderazgo donde hay grados de presión, donde hay grados de estrés, donde hay grados de preocupaciones, asuntos a tratar, asuntos a definir, a decidir. Pareciera ser que con el paso del tiempo las fuerzas vienen decayendo poco a poco. Inclusive también sucede a nivel ministerial, en cuestiones del pastorado. ¿Cuántos pastores posiblemente ya no predican igual que antes, con la misma ímpetu, con la misma fuerza que antes? ¿Cuántos pastores que hoy en día, al paso del tiempo, se han encontrado con una nueva generación de cristianos que cómo hace falta volverlos a encaminar, a readoctrinar en la palabra de Dios? Y a veces se necesitan fuerzas, pastores, siervos. Este devocional tiene el propósito de llevarnos a la luz de la palabra de Dios, la importancia de recuperar, de reforzar, de aumentar nuestras fuerzas en Dios. Y para poder hablar de las fuerzas en Dios, veíamos las características de este animal feroz, de este animal fortachón, el búfalo, que así como ese animal puede medir inclusive hasta 2 metros, puede pesar inclusive de 1000 a 2000 libras, puede jalar en sí dentro de su cuerpo de 3 a 5 veces más que su peso normal.
yo creo que es algo que Dios también puede hacer en nosotros. Todos tenemos un límite sobre nuestras fuerzas. Todos. No hay alguien que pueda decir mis fuerzas son ilimitadas. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar en la palabra de Dios es que cuando aumentamos nuestras fuerzas en Dios, es como si por ahí dijéramos, puedo rendir 2, 3 y hasta 4 veces más de lo que anteriormente rendía. Puedo hacer las cosas 2, 3 y hasta 4 veces más que las que posiblemente yo creo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace las fuerzas del búfalo. Espiritualmente hablando, vamos a entrar en ello. Bíblicamente hablando, lo que hace las fuerzas del búfalo es que dentro de mí, a través del Espíritu Santo, no solo me va a guiar, sino el mismo Espíritu Santo me va a fortalecer, me va a dar fuerzas de tal manera que yo no me voy a detener, que yo voy a continuar, que yo voy a lograr, que yo voy a levantarme, que yo voy a reanimarme, que yo voy a hacer lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿qué significan las fuerzas del búfalo en la vida de un cristiano? Sería la pregunta. Bueno, las fuerzas del búfalo en la vida de un cristiano significa tener las fuerzas para emprender todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sabes que vivimos en una sociedad en donde lógicamente tenemos que hacer un plan para poder llevar a cabo proyectos? De hecho, el mismo Jesús en una parábola dijo que nosotros debemos de poder ver y medir y costear lo que va a costar algo para poder construirlo. Porque de lo contrario, si fracasa, seríamos la burla de los que nos rodean. Ahí es donde hablaba precisamente la parábola sobre lo importante que es poner nuestra vida y nuestra confianza sobre la roca. Pero cuando lo llevamos al marco espiritual, cuando hablamos de las fuerzas en Dios, estamos hablando del pasaje bíblico que la Escritura dice en Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha hablado que emprendamos? Y nosotros, lógicamente, naturalmente, comenzamos a ver a nuestro alrededor y vemos muchas deficiencias o algunas deficiencias. O vemos la deficiencia más importante y decimos, cumplo con todo esto, pero esto me falta. Cuando hablamos de las fuerzas del búfalo, estamos hablando que Dios nos da la fuerza para emprender. Emprender significa iniciar, significa arrancar, significa ponernos de pie y hacer lo que se nos dice que tengamos que hacer. Obviamente, cuando vamos a hacer algo en Dios, cuando vamos a realizar un proyecto en Dios, cuando vamos a llevar a cabo algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lógicamente vamos a medirle el agua a los camotes, como se dirían por ahí. Pero ahí es en donde Dios le dice al hombre, yo pongo en ti el querer como el hacer. Y detrás de ese querer, que es algo que se deposita en nosotros, y el hacer, que son las fuerzas que necesitamos para lograrlo, ahí Dios nos habla a través de su palabra, nos enseña y nos dice, no solo traigo estos pensamientos a tu vida, no solo quiero que hagas esto, sino que también te doy las fuerzas para que lo hagas. ¿Por qué? Porque es mi voluntad. Ahí es donde nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar nuestra relación con Dios y decir, Señor, esto que has puesto en mi corazón para emprender, esto que has puesto en mi corazón para realizar, yo empiezo en el nombre de Jesús. Y comenzamos a hacer lo que debamos de hacer, lo que tengamos a nuestro alcance. Y lógicamente los arranques de todo proyecto, los arranques de toda misión, los arranques de todo propósito, requieren mucho esfuerzo, requieren mucho sacrificio, pero no te preocupes. Dios está contigo para darte las fuerzas, tanto como físicas, tanto como emocionales, tanto como espirituales, para que arranques a donde Dios te quiere llevar. También, ¿qué significan las fuerzas del búfalo en la vida de un cristiano? No solo es emprender, sino es tener las fuerzas para soportar tiempos de temor. ¿Sabes? Cuando hablamos de la palabra temor, lógicamente estamos hablando de algo que en algún punto de nuestra vida viene y se pone enfrente de nosotros. Viene y por así decirlo, el propósito de ello es truncar, es detener, es obstaculizar los propósitos de Dios. Y hay un salmo en la Biblia que precisamente la Biblia lo marca de una manera muy directa, pero vamos a continuar con este devocional
después de este video musical en donde le invitamos a que siga con nosotros. Nuevamente, gracias por acompañarnos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Seguimos continuando con este tema que lo hemos titulado aumenta tus fuerzas en Dios. Y hacíamos la pregunta que ¿qué significan las fuerzas del búfalo en la vida cristiana? Mencionábamos que las fuerzas del búfalo en la vida cristiana son esas fuerzas para emprender lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero también decíamos que era tener las fuerzas para soportar los tiempos de temor. Cuando hablamos de soportar los tiempos de temor, hacíamos mención de un salmo encontrado en la Biblia, muy conocido, capítulo 23, versículo 4, en donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes que cuando hablamos de las fuerzas en Dios, una virtud que encontramos en ella es que Dios nos da las fuerzas para soportar? Soportar significa esperar, significa mantenernos, significa tener paciencia, que no importa lo que esté viniendo a nuestra vida, Dios nos dice: yo te doy la fuerza para que puedas pasar por ese valle. Y un ejemplo que encontramos en la Biblia en relación a esto, muy clave, es en la historia del capítulo 6 del libro de Daniel. Dice la Escritura que el capítulo 6 es la historia donde aquellos hombres injurian contra Daniel. Y una vez que injurian contra él para poder quitarlo del lugar en donde Dios lo había puesto, dice que había un mandato del rey y el resultado de la desobediencia de este mandato era llevar a Daniel al foso de los leones. El foso de los leones no solo era un lugar de tortura, sino era un lugar prácticamente de muerte. Y dice la Escritura que Daniel fue arrojado al foso de los leones y se le puso por encima, obviamente, una cubierta para que no hubiera ningún intento de fuga, de salida. Daniel estuvo prácticamente toda la noche en ese lugar rodeado de animales feroces que por sentido, por instinto de caza, de depredadores, lo iban a destrozar. Pero dice la Escritura que al día siguiente va el rey y con tono triste, dice la Biblia, va y le pregunta a Daniel a ver si se encontraba con vida: Daniel, al Dios que tú sirves, ¿acaso me puedes escuchar? Y dice la palabra de Dios que Daniel le dice: sí, al Dios que yo sirvo me ha guardado de esta persecución, de este momento, de este tiempo, de este valle de muerte, por así decirlo. Porque cuando hablamos de la vida de Daniel, estamos hablando de la vida de un joven que no muestra la Biblia que mostró cobardía, no muestra la Biblia que mostró debilidad, sino todo lo contrario. Lo que se dedicó a hacer fue a tomar las fuerzas en Dios y esperar el tiempo difícil que estaba viniendo a su vida. Tú tienes que aprender a esperar el tiempo difícil. No significa aguantarte y que todo salga mal y tener que decir, bueno, pues ni modo, no, sino de una manera contraria. Poder decir: mi frente está en alto, Dios está conmigo, tomaré las fuerzas de Dios y yo esperaré el tiempo que Dios considere apropiado para que yo pueda continuar a los planes de Dios. Pero, ¿qué significa también las fuerzas del búfalo en la vida de un cristiano? Las fuerzas del búfalo en la vida de un cristiano también significa tener las fuerzas para soportar los tiempos de debilidad. ¿Sabes? Cuando hablamos de soportar los tiempos de debilidad, es soportar los tiempos de cansancio. Es soportar los tiempos en donde, lógicamente, de tanto remar, de tanto esperar, de tanto aguardar, humanamente hablando, también uno se cansa. Aun cuando nosotros los cristianos enseñamos y creemos y experimentamos que recibimos fuerzas en Dios, eso no quita que nos cansemos. Eso no quita que de repente ya no tengamos el mismo ánimo que teníamos antes. Pero es por eso que es tan importante recordar rápidamente que Dios nos fortalece y aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Dice el Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Cuando hablamos de estos tiempos de debilidad, también estamos hablando
¿por qué no decirlo? Los tiempos de enfermedad. Una enfermedad, lógicamente, mina el cuerpo, mina las energías, las reduce. ¿Y cuántas personas no están detrás de en este momento, escuchándonos, viéndonos? Y posiblemente se encuentran pasando por un tiempo de enfermedad, cáncer, ya sea alguna enfermedad en algún órgano vital, en el páncreas, el hígado, ya sea la diabetes, ya sea tantas enfermedades que puede el hombre adquirir. Lógicamente, somos humanos, el cuerpo se mina. Y a veces esas enfermedades reducen nuestras fuerzas. Debes de recordar que aun cuando científicamente, médicamente hablando, por ejemplo, las personas cuando van a quimioterapia también, les hacen las radiaciones, entran en un estado de debilidad. Tú debes de recordar que aun cuando emocional o físicamente hablando tus fuerzas reduzcan, tú puedes llegar a Dios en oración y decirle: Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Eso es lo que hacía el salmista. Dijo así: podrá desfallecer mi cuerpo. En otras palabras, mi cuerpo se podrá debilitar. Dice, mi espíritu se refiere a la actitud. Mi actitud también podrá tener momentos de debilidad. Dice, pero tú fortaleces mi corazón. Y cuando dice tú fortaleces mi corazón, no se refiere al órgano en sí. Se refiere al alma en el interior de él. Se refiere a la comunión que hay entre él y Dios, que es la que le da la vitalidad para poder recuperar fuerzas. Es por eso que en ocasiones conocemos personas que pueden estar pasando por enfermedades muy serias y de repente los vemos como si nada. ¿Por qué será? Y a veces decimos, bueno, es que cada cuerpo reacciona diferente. Aun cuando eso es cierto, la Biblia enseña que cuando vamos a Dios y le pedimos que nos dé las fuerzas del búfalo, tal como este animal en característica que puede soportar 4 o 5 veces el peso sobre de él mismo, puede venir un tiempo de agonía, puede venir un tiempo de debilidad, puede venir un tiempo de vulnerabilidad, pero dentro de ti tú estás de pie. Es como dijo el apóstol Pablo: podrán golpear, atacar mi parte exterior, pero mi espíritu se vivifica cada día. Mi relación con Dios es fuerte cada día más. Es ahí la importancia de que nosotros podamos comprender. Un ejemplo muy claro: la pérdida de un familiar daña el corazón, trae momentos de tristeza, lo debilita. Los tiempos de divorcio también dañan el corazón. Los tiempos de enfermedades que no esperábamos, que alguien va al doctor y le dicen por ahí: Señor, le tengo que informar que usted tiene esta enfermedad y que tiene tanto tiempo de vida, o que tiene que entrar en este tratamiento que es muy doloroso. Mira, tú podrás encontrarte en esos estados, pero a la misma vez tú debes de saber que Dios, quien diseñó tu cuerpo, quien diseñó tu vida, quien diseñó tu interior, Él también puede depositar dentro de ti fuerzas para poder no solo llevar, sino sobrellevar la situación. Algunas personas que están pasando en este momento por esos momentos difíciles y que requieren oración, lo puedes hacer. Te recordamos nuestra línea de oración: 915-532-8518. Nos fortalecemos unos a otros a través de la oración. Nos fortalecemos en Dios cuando vamos a Él. Dios quiere que nosotros comprendamos, a la luz de la palabra de Dios, que nuestras vidas en Cristo obtienen fuerzas sobrenaturales, obtienen fuerzas del cielo, obtienen fuerzas en donde el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, nos revitaliza de tal manera que ya no somos los débiles de antes, que ya no somos las personas que rápidamente nos quebrábamos o que teníamos un límite y decíamos hasta aquí, cuando en realidad en Cristo podemos experimentar de manera milagrosa lo que es poder trabajar aún con una enfermedad, lo que es inclusive poder ponernos de pie aún con una enfermedad, lo que es posiblemente inclusive asistir a la iglesia aún con una enfermedad. ¿Por qué no decirlo? Lo que es imposible aún humanamente hablando, porque uno pudiera expresar y pudiera decir: es que me duele mucho lo que estoy viviendo, me está cansando, son cosas muy dolorosas, muy difíciles. Es cierto,
Yo solo me puedo imaginar la situación que usted está viviendo. No estoy en sus zapatos, no estoy en su interior, pero algo sí le recuerdo, que nosotros servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso y a un Dios que aún el mismo Balaam le dice al rey: te recuerdo que con fuerzas de búfalo Dios libró al pueblo de Israel de los egipcios. Te recuerdo que con la misma oración que hacía este cantor, este salmista, y le decía a Dios: pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, de la misma manera en tiempos difíciles. Es tan importante que nosotros comprendamos que las fuerzas del búfalo están a nuestra disposición. Pero surgiría la siguiente pregunta: ¿cuándo Dios aumenta nuestras fuerzas? Bueno, Dios aumenta nuestras fuerzas cuando creemos que todo lo podemos en Él. ¿Sabes? Hemos visto lo importante que es tener las fuerzas del búfalo, pero cuando hablamos de entonces cómo podemos aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo, y decimos cuando creemos que todo lo podemos en Él, me recuerda el pasaje bíblico de Filipenses 4:13, cuando el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia y le dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes que lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba escribiendo una carta. Y ese escribir una carta provenía de algo que él declaraba posiblemente de manera constante en su relación con Dios. Cuando hablamos que nosotros debemos de creer todo lo que sale precisamente de nuestra boca, estoy hablando de ese cambio de lenguaje que a veces debemos de hacer. Mira, cuando alguien está padeciendo algo, la reacción más natural es expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, el decir: es que no puedo. Estás en lo correcto, humanamente hablando no puedes. Pero el apóstol Pablo, si se pusiera humanamente hablando a escribirle a las iglesias todos los limitantes que tenía, créeme, esas cartas no fueran escritas así. Él expresaba a través de la inspiración del Espíritu Santo y de las vivencias de su vida diaria, él expresaba lo que confesaba con sus labios, lo que hablaba con su boca. Y cuando hablamos de ello, yo estoy hablando de que nosotros debemos de detener, para que se aumenten esas fuerzas hacia las del búfalo, debemos de detener ese lenguaje negativo, ese lenguaje indebido, ese lenguaje crítico, ese lenguaje de crisis, ese lenguaje de dolencia. Ahora, no es que inventemos algo, no. Me duele lo que estoy viviendo, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo y tú aumentarás mis fuerzas. Podremos orar y podremos expresarle a Dios con nuestros hechos: Señor, me duele esta parte de mi cuerpo, pero tú aumentas mis fuerzas para poder continuar con lo que tengo que hacer. Hablar de cambiar nuestro lenguaje, estamos hablando de ahora declarar tiempos de fuerzas de Dios sobre nosotros. Mira, si los aficionados que siguen el deporte, cuando están mirando a su equipo a través de las gradas, están mirando al equipo que va perdiendo y ellos empiezan a reanimarlos: sí se puede, vamos, adelante, todavía quedan 10 minutos, y tantas palabras de ánimo que expresan, ¿tú crees que lo expresan como una ilusión? No, lo expresan porque creen que el equipo, si les dan palabras de ánimo, el equipo va a retomar y va a comprender en entendimiento que ellos lo pueden lograr. ¿Y cuántas veces no se ha visto que lo que se le llama como la porra, los aficionados, los mismos jugadores han dicho: cuando está nuestra porra, cuando están nuestros aficionados, nosotros nos sentimos que sí podemos? Ahora imagínate en la vida cristiana cuando nosotros le decimos a Dios: sí puedo, Señor, porque tú me das las fuerzas. Sí puedo porque tú estás conmigo. Sí puedo porque este pedazo o este pequeño cuerpecito que tengo, a pesar de que ha vivido muchas cosas, a pesar de que posiblemente ante los ojos de algunos no aguanta mucho, yo sé que tú estás conmigo. Y comenzamos a declarar con nuestros labios que Dios está con nosotros. Mira, vamos a un segmento musical y continuaremos con este punto, esta pregunta: ¿cuándo Dios aumenta nuestras fuerzas? Te invitamos a que continúes en este programa. Dios te bendiga.
Te recordamos que estás en tu programa Unidos en el Amor de Cristo y hay que una vez más recordarte la línea telefónica, nuestra línea de oración, área 915-532-8518, donde te puedes comunicar, traer tu petición por vía telefónica y con gusto vamos a estar orando por ella. Vamos a continuar con este tema que hemos estado desarrollando acerca de aumentar nuestras fuerzas en Dios. Y llegábamos a la pregunta de cuándo Dios aumenta nuestras fuerzas, cuándo es que vemos ese cambio en donde pasamos de tener o de considerar unas energías o una fuerza, una ímpetu para hacer las cosas en Dios o cumplir las cosas en Dios, a ver algo más en relación a lo que Dios tiene para nosotros. Y decíamos que era cuando creemos que todo lo podemos en Él. Pero también hacíamos mención cuando nos refugiamos en Él. ¿Sabías tú que aumentan las fuerzas cuando nos refugiamos en Dios? De hecho, el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice de la siguiente manera: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Esta expresión que utilizaba este hombre al escribir estas palabras se refiere cuando la palabra refugio tiene como significado abrazar o cobijar. Qué interesante es que para poder aumentar nuestras fuerzas en Dios es necesario ir a Él. Ir a Él, estoy hablando de estar en comunión con Él, de tener ese tiempo de oración, ese tiempo de devoción, ese tiempo privado, ese tiempo exclusivo. Porque cuando la Biblia enseña y dice, refúgiense en Él porque ahí está su fuerza, es cuando hablamos en los tiempos de guerra, que existen zonas de refugio, relaciones diplomáticas, y dicen por ahí ciertos países, si una persona cruza esta línea, automáticamente ya no puede ser perseguida. Y yo estoy hablando de ese tiempo de refugio en Dios. Cuando vamos a Dios en oración, algo que hace Dios no solo escucha nuestra oración, no solo llevamos a Él nuestra carga, sino que también Él refuerza, aumenta, fortalece, revitaliza nuestras fuerzas para continuar. Yo te animo a que conserves, a que aumentes, a que procures ese tiempo en la presencia de Dios. Ese tiempo es vital. Yo no estoy hablando cuando vas manejando, no estoy hablando cuando estás en casa lavando los trastes, no estoy hablando cuando te encuentras en algún lugar en el patio limpiando. Eso es parte, lo puedes hacer, cantar, adorar, orar. Yo estoy hablando del tiempo privado. Por eso decía este hombre, refúgiense, dando a entender un lugar privado, un lugar exclusivo, un lugar entre tú y Él. Ahí se renuevan, ahí aumentan las fuerzas en Dios. Ahí Dios viene e inyecta, espiritualmente hablando, ese ánimo que necesitamos para continuar. Pero también cuando Dios aumenta nuestras fuerzas, cuando nos enfrentamos con nuestros adversarios. Fíjate qué interesante es que para poder ver qué tanto hemos aumentado nuestras fuerzas en Dios, lógicamente tenemos que saber que nos vamos a enfrentar con un adversario. Y esto se encuentra una historia allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en donde dice la escritura que el pueblo de Israel estaba peleando o iba a pelear contra los filisteos. Y llega un momento en donde aquel gran gigante llamado Goliat empieza a desafiar a los escuadrones de Jehová, y era un hombre alto, era un hombre temible, era un hombre experimentado y nadie le quería hacer frente. Sin embargo, escucha por ahí David, el pequeño David, al llevarle lonche a sus hermanos, alimento a sus hermanos. Escucha que ese hombre desafía al pueblo de Dios. Y este hombre, este jovencito, va con el rey Saúl. Y le dice el rey Saúl, no creo que tú puedas combatir a este gran hombre, a este gigante. Pero la respuesta de David es la misma respuesta que yo creo que tengo que recordar lo importante que es confrontar a nuestros adversarios. Dice la Biblia, tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo, dice David,
a él o tras él lo hería y le arrancaba de la boca, obviamente a la oveja, y se la revolvía y la revolvía contra mí. O sea, en otras palabras, lo confrontaba. Le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Sabes hasta cuándo David comprendió que él tenía más fuerzas en Dios? Él comprendió que tenía más fuerzas en Dios hasta que confrontaba al oso y al león. Y no solo eso, sino también sus fuerzas en Dios iban a aumentar más cuando confrontara a Goliat. Las fuerzas de David no estaban en una onda, no estaban en una piedra. Las fuerzas de David estaban por el hecho de confrontar a ese gigante. Porque él le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él pudo ver que ya iba a pasar de ser de un oso a un león, ahora a confrontar a un Goliat, a un gigante que ningún guerrero quería confrontar. No temas lo que tienes que confrontar. Enfréntalo. Pero no sé cómo me va a ir. Ya no digas que no sabes, ahora di, Dios me dará las fuerzas. Y ahí en ese campo de batalla, en ese momento, en ese proceso, ahí se aumentarán mis fuerzas. De hecho, la fe no crece hasta que nos confrontamos con las situaciones. Las fuerzas en Dios, que es la acción para hacer las cosas, mientras la fe es creer en ellas, ahí es cuando nosotros vemos el avance, el aumento de nuestras fuerzas en Dios. Pero también, ¿cuándo Dios aumenta nuestras fuerzas? Dios aumenta nuestras fuerzas cuando confiamos en Él. ¿Sabes? Dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En otras palabras, cuando yo me canso, pero confío en Dios, es cuando vienen fuerzas. Y otra parte que enseña también este texto de la Biblia. Y aun cuando creo que ya no tengo ningunas, dice, multiplica mis fuerzas. Cuando hablamos de la palabra múltiplo, estamos hablando de un doble de algo. No estamos hablando de algo mínimo, no estamos sumando, estamos duplicando. Y yo creo que cuando los cristianos depositamos nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en Dios tiene la virtud de duplicar nuestras fuerzas para hacer las cosas. ¿Por qué lo hace? Porque Dios honra a su palabra. Y la Biblia enseña que cuando nosotros vamos a Él en oración y expresamos nuestra confianza en Él y vamos a lo que tenemos que hacer en Él, es cuando tenemos la fuerza suficiente para hacer lo que Dios nos dice que hagamos, que está definido de muchas maneras. Es poner nuestra confianza en los propósitos de Dios. Es poner la voluntad de Dios por enfrente de nosotros y decir, Señor, yo confío que tú vas conmigo. De hecho, la palabra confianza no solamente tiene que ver con el control o con el creer, perdón, sino también con el control. Ceder el control a Dios a lo que Él quiere de nosotros. Este hombre, el profeta Isaías, cuando le hablaba al pueblo de Dios y le decía, podrán estar cansados, pero vuelvan a confiar en Dios, qué gran mensaje profético les hablaba y les recordaba y les decía, ustedes podrán sentirse en parte derrotados porque se encuentran en cautiverio, porque se encuentran aprisionados, pero si vuelven a confiar en Dios, volverán a ser esa nación que Dios quiere que ustedes sean. Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios se encuentra cerca de ti. Dios quiere que tú y yo vayamos a Él y pongamos nuestra confianza en Él. ¿Por qué es tan difícil poner la confianza en Dios? Tal vez porque nos vemos en un espejo, porque abrimos la cartera, tal vez porque volteamos y vemos que no tenemos las herramientas, los recursos, los instrumentos, porque no tenemos la influencia, no tenemos la capacidad, porque tal vez no tenemos la habilidad. Y es cierto, podremos carecer de muchas cosas, pero eso no significa que no podamos recibir fuerzas de Dios para poder realizar lo que Él nos dice que podemos realizar. Vuelve a hacer, vuelve a levantarte, vuelve a tomar las fuerzas en Dios.
Escúchame, las fuerzas en Dios no significa actuar con positivismo y decir, ahora sí van a salir bien las cosas. No, las fuerzas de Dios es decir, Dios va enfrente de mí y yo lo único que tengo que hacer es continuar y Él se encargará de lo que yo debo de hacer. Dios va enfrente de mí y Él peleará por mí. Yo solo tengo que tener las fuerzas para volver a ponerme de pie e ir a la dirección de Dios. Los hombres de Dios, cuando se encontraban en tiempos de batalla, la gran mayoría de las veces ellos eran menos. Ellos no tenían las herramientas de combate. Ellos venían de tiempos difíciles, cuando leemos el tiempo histórico de la Biblia. Pero vemos que cuando Dios levantaba jueces, cuando Dios levantaba líderes, cuando Dios levantaba profetas, una de las frases que generalmente se encontraba en ellos era, vuelvan a confiar en Dios. Porque confiar en Dios era volver a reanimar las fuerzas, era aumentar las fuerzas. Y yo te digo lo mismo a ti. Vuelve a reanimarte porque Dios no solo las va a poner a la par como estaban anteriormente, las va a multiplicar, las va a duplicar y vas a poder comprender que ya no eres la misma persona. Si por muchos años en tu relación con Dios has batallado y sientes que no has tenido las suficientes fuerzas, Dios a través de su palabra, a través de tu relación con Él, quiere aumentar tus fuerzas para que continúes a donde debes de continuar. Dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Qué importante es que para pelear una batalla hay que tener fuerzas. Cuando hablamos de aumentar nuestras fuerzas en Dios, estamos hablando básicamente que Dios está a favor de nosotros, pelea a favor de nosotros y quiere que nosotros salgamos victoriosos. En este momento hay algunas peticiones que también queremos presentar. Y precisamente vamos a estar orando por María. María pide por fortaleza para ella y para su hijo. Ruth pide por Pablo Barajas y también por Jorge Chacón para que regrese por su familia. También hay una petición de salud. Patricia Núñez pide por sanidad por su esposo, Rosendo, que tiene el pie diabético. Claro que sí. Herminia Moreno, que reciba noticias de su hijo Osvaldo. También vamos a estar orando por María Ramírez. Ella pide por Claudia, que tenga un buen corazón y que Dios la sane, y también por sus hijos. Tenemos una petición anónima por Berta Castillo, por sanidad por sus ojos. Salvador Estrada pide por sanidad por sus riñones. Lour pide para que Dios libere a su nieto David de las malas compañías y regrese al Señor. Y también trabajo para Moisés. Carmen pide oración por su hija para que regrese al camino de Dios. También Abigail pide por sanidad, tiene diabetes. La señora Hortensia por su sanidad, dice, y una posible operación en el colon. Manuela pide por protección y liberación de vicios, por sus hijos sanidad y por su pastor y ella. También pide Mari González sus trámites de residencia, su salud de su mamá y a la misma vez por Cristian Ávila, Saraí y sus hijos. Rosa Soto, que su esposo llegue con bien hacia los Estados Unidos. Carmen pide oración por sanidad, por su presión, por su hijo Gustavo, liberación, alcoholismo. María Reyes, restauración de su matrimonio. Vamos a orar por estas peticiones. Padre, te damos gracias por estas peticiones que han llegado aquí. Oramos para que tú sanes. Oramos para que tú liberes, para que tú des sabiduría, para que tú guíes, para que conforme a la multitud de tus misericordias, obres, Señor. Cada una de estas peticiones oramos aquí, pero también nos las llevamos, creyendo que todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero recordar que mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos en el área Northeast, aquí en El Paso, Texas. Si no tienes un lugar en donde congregarte, con mucho gusto te podemos recibir. Nos daría alegría conocerte. También queremos dar gracias a Dios por todo el staff, los directivos, aquellos que se encuentran como voluntarios detrás de las cámaras de este canal. Que Dios los siga bendiciendo, los siga guardando esta gran labor que es de bendición, esta labor evangelística, doctrinal, misionera, que tiene como propósito bendecir. Gracias por acompañarnos a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón. Dios te bendiga y que tenga buenas tardes.